Hola, mi nombre es Jimena González y mi equipo está conformado por María José Milán, Abril Alonso y Natalia Bazar. Y vamos a platicarles sobre el tema el fenómeno artístico. ¿Qué es el arte? En la actualidad, el arte se define como la forma de expresión creativa, una actividad u objeto artístico que representa sentimientos, emociones o percepciones. El artista es el que domina técnicas y posee conocimientos excepcionales, crea piezas únicas e irrepetibles. ¿Cuáles son sus principales elementos constitutivos? Los elementos del arte son un grupo de aspectos de una obra de arte utilizados usualmente en su enseñanza y análisis en combinación. Básicamente son los componentes para crear una obra de arte. Ahora les voy a hablar un poco de estos elementos, empezando por el espacio. El espacio es el área proporcionada por un motivo particular. Puede tener dos dimensiones o tres. La creación de una perspectiva visual, o sea, la ilusión de profundidad, es otro tipo de elemento de arte para crear un espacio. Color. El color es la parte más expresiva de la obra y es visto mediante la luz reflejada en el color. Cuando los colores primarios se mezclan, se crean colores secundarios y existen dos tipos de color. Color luz es el que proviene de la fuente luminosa y está compuesto por violeta, verde, rojo y magenta. Color pigmento es el que proviene de materiales naturales o artísticos y está compuesto por amarillo, rojo y azul. La textura es la cualidad de una superficie que puede ser vista o sentida. Hay dos tipos de texturas, la visual o la táctil. Las texturas pueden ser ásperas, suaves, blandas o duras. Cuando hablamos de forma, nos referimos a la forma espacial de un objeto. Se clasifican como cuadrados, círculos, esferas, conos, etc. La forma no solo hace referencia a objetos, sino también a la manera en que se presenta una actuación, ya sea de obra teatral o dancística. También a los estilos de la manera en que se interpreta en el arte en general. Y por último, el valor. Hay dos tipos de valor, ya sea en el color o el valor que se le da a la obra de arte. En el color, el valor es la claridad o oscuridad de un color. Se refiere específicamente al uso de sombras en una obra. Y los factores que contribuyen al valor de una obra de arte son la reputación, la demanda, procedencia, mercado de venta y originalidad. Las corrientes artísticas de lo que va del siglo XXI se caracterizan por mantener el carácter participativo y activista que tanto sorprendió en el pasado. Los artistas actuales toman como referencia cualquier tipo de técnica, materia, ciencia e imagen que impacten al espectador y lo hagan reflexionar. Es decir, son corrientes artísticas que ya existían, pero en la actualidad tienen una mayor relevancia. Por ejemplo, el minimalismo, el cual se reduce al máximo el contenido de la obra, y todo lo que no aporte verdadero valor no estará incluido en ella. El lenguaje artístico tiende a economizar y a crear una concreción conceptual, es decir, entre menos elementos usa el artista mejor. Luego encontramos al body art, el cual, a diferencia de otras corrientes artísticas, el lienzo del artista va a ser su propio cuerpo o el cuerpo de los demás, el cual se va a convertir en un material más para escenificar la propia obra. Los temas que se tratan suelen estar relacionados con la violencia, la sexualidad, el exhibicionismo, autoagresión, etc. Luego encontramos al graffiti, el cual se destaca por su carácter ilegal, y es una de las expresiones artísticas callejeras con mayores fans. ¿Por qué? Porque esta modalidad es libre y saca lo mejor del artista en cualquier tipo de espacio, ya sea una pared, vallas, trenes, camiones, etc. Luego encontramos al arte de acción, el cual focaliza un conjunto de estilos y técnicas y su objetivo es el propio acto de crear. Por ejemplo, para los artistas de este género es mucho más importante el proceso el proceso que van a seguir para el resultado final que el propio resultado final. Y las formas de expresión más habituales dentro del arte de acción son el performance o el happening. Y luego tenemos el pop art, el cual se caracteriza por incluir elementos propios de la cultura popular dentro de las obras de arte y tiene una influencia de los medios de comunicación y publicidad.
Ok, yo les voy a hablar sobre la cultura del arte en México y por qué pues es importante, ¿no? La cultura, primero que nada, es un conjunto de bienes materiales, espirituales, que pertenecen a un grupo social. Esto se transmite pues de generación en generación para que pase a lo largo de la historia, para que prevalezca a lo largo de la historia. La cultura también se refiere, por ejemplo, a la actividad humana, intelectual, espiritual y, por ejemplo, también dentro de la cultura están las creencias, el lenguaje, algunas rituales, prácticas, costumbres, tradiciones, todo ese tipo de cosas. La cultura nos da una identidad como país y nos ayuda a forjar el carácter que tenemos hoy en día. Es una peculiaridad de cada país, porque no es lo mismo mostrar la cultura en México que mostrar la cultura en Estados Unidos o Canadá. Es muy diferente. Eh, por ejemplo, también es muy importante no perder el interés dentro de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque es una de las más bellas del mundo y también, por ejemplo, muchos extranjeros vienen de lados, bueno, de muy lejos para poder admirarla, verla, vivirla y nosotros que la tenemos a la vuelta de la esquina, pues no la apreciamos lo suficiente, ¿no? No lo valoramos lo suficiente. Y también pues llegamos a prestar muy poca atención a las costumbres, tradiciones y todo este tipo de cosas, de acontecimientos que llevan años a lo largo de la historia de nuestro país. Por ejemplo, dentro de nuestra cultura está la comida, el tequila, por ejemplo, no sé, nuestros trajes típicos, el mariachi, todo ese tipo de cosas que nos caracterizan. Es importante no perder la originalidad y todo lo que tenemos, porque pues, o sea, es parte fundamental de nosotros, y como sociedad y como país. Para establecer el vínculo entre arte y entretenimiento, primeramente se definirán estos conceptos de forma individual. El arte, por un lado, y citando a Sergio Rodríguez Aranda, es una actividad producida por el hombre con fines estéticos, que ocupa un lugar en la experiencia pública porque a través de él manifiesta su cultura. Por otro lado, el entretenimiento, según Harold Vogel, es cualquier cosa que estimule, incentive o de otra forma genere una condición placentera. Es algo considerado universalmente interesante y atractivo, mientras que el entretenimiento ya como una industria, según las autoras Chase Sayre y Cynthia King, es el conjunto de productos o servicios diseñados para producir estímulos agradables a ciertas audiencias a cambio de dinero. Ellas también mencionan que el entretenimiento no es arte, porque aunque posee un componente estético, no tiene por objetivo central ser valorado dentro del mundo del arte. Por el contrario, el arte no busca ser comercializado y obtener un beneficio económico. Es aquí cuando se da el vínculo entre estos dos conceptos, porque el entretenimiento es una industria económica que utiliza el arte como materia prima, la transforma y a través de ella obtiene un beneficio económico. Un ejemplo es con las obras de Shakespeare, que las personas prefieren asistir a una gran producción, una gran escenografía que es más atractiva a leer la dramaturgia completa. Retomando la idea de Rodríguez, es aquí donde podemos darnos cuenta que el entretenimiento en realidad busca vender cultura. Esto sería todo y gracias por su atención.